Viajar por carretera, una experiencia rápida y divertida para muchos. Sin embargo, también se trata del escenario predilecto para muchos otros, en el que sí o sí podrías vivir un suceso paranormal y perturbador. A continuación, escucharás una recopilación de las tantas historias que existen sobre sucesos irreales que han vivido personas que, como tú o yo, optaron por transitar durante la oscuridad. Pero antes de comenzar, les recuerdo por última vez que si ustedes aún no se han hecho con una copia de El Eco de Andrómeda, esta escalofriante novela que involucra música, misterio y seres de otros mundos, y su pasión es el terror cósmico, lo hagan lo más pronto posible. Ya saben que en la descripción tienen el link directo de compra. Ahora sí, no les quito más su tiempo. Espero ya tengan lista su taza de café y se encuentren cómodos, pues ya se encuentran en mi pesadilla. Mi esposo es operador de tráiler full y hace 2 años encontró un tráiler accidentado fuera de la carretera. Al ser él de los primeros en presenciar el accidente, alcanzó a ver cómo de la cabina salía el chofer, el cual se encontraba muy mal herido. Al ver esto, mi esposo rápidamente se bajó de su unidad, lo ayudó y decidió darle un aventón. Estaba lastimado de una pierna y con múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo. Mi esposo le preguntó al señor si venía manejando solo o si alguien más se había quedado en el camión, y el hombre solo le dijo que no venía acompañado, que por la neblina perdió el control de su camión y culminó en aquel horrible accidente. Amigo, me duele mucho la pierna. Por favor, acércame a un hospital. Al escuchar estas palabras, mi esposo aceleró para recorrer lo más rápido posible aquellos 20 kilómetros de distancia entre el coche y el poblado más cercano. Cuando por fin se encontraron en la entrada de él decidió dejar en ese punto a aquel hombre. Le dio 2 chamarras y dinero para que el señor pudiera tomar un taxi que lo acercara al hospital de ese poblado. En este punto, sé que muchos se preguntarán el por qué no lo llevó hasta el hospital, pero mi esposo ya se había desviado de su ruta y ya llevaba bastante tiempo perdido, por lo que para él esa era la única opción en la que podía ser de ayuda sin meterse en problemas en su trabajo. Manejó de regreso al punto del choque para reanudar su ruta de viaje y entonces notó que las autoridades ya se encontraban rodeando el camión accidentado. Él quiso acercarse e informarles que había transportado al chofer de esa unidad a un hospital, pero al citarle estas palabras al oficial, mi esposo descubrió una verdad aterradora que lo entumeció. Oiga, ¿está seguro que la persona que llevó era el chofer de este tráiler? Mire, no es por espantarlo, pero el chofer de esta unidad falleció al instante. Estamos intentando sacar sus restos de la cabina. En la actualidad, él se pregunta qué pasó realmente. Se pregunta a quién le dio sus chamarras y el dinero, pero sobre todo, se pregunta quién llevó esa noche. ¿En verdad viajó al lado del alma de aquel pobre chofer? ¿Ustedes qué opinan? Me llamo Carlos, soy taxista y mi historia comienza durante una noche luego de haber terminado uno de los servicios. Este consistió en llevar a una ancianita a su hogar, pero su casa quedaba en el pueblo vecino. Bueno, el punto es que cuando manejaba de regreso a mi localidad, vivía algo en verdad muy aterrador. Era una noche oscura y lluviosa y la carretera estaba prácticamente desierta. Conducía con cuidado, tratando de evitar las curvas peligrosas que habían en el camino. De repente, en una curva cerrada, alcancé a visualizar a una joven mujer parada en el lado derecho de la carretera. Ella levantaba el pulgar pidiendo ser recogida, y aunque me pareció extraño y raro que se encontrara en medio de la nada, yo decidí pararme. Al fin y al cabo, era un viaje más que sin duda me aportaría un dinero extra, además de que la chica era muy bella y parecía inofensiva. Durante el trayecto, la chica me contó que estaba regresando a casa después de visitar a su familia, que vivía en aquel pueblo del que acababa de dejar a la abuelita. Sin embargo, a medida que avanzábamos con la plática, fui notando que la chica se estaba poniendo algo nerviosa e incómoda, pues parecía no querer hablar del tema. Era como si mintiera, como si tratase de ocultar el verdadero motivo por el que se encontraba en medio de la carretera, y sobre todo, a tan altas horas de la noche, por lo que sin querer causar un problema o algún tipo de situación, yo solo corté la plática y continué con el trayecto.
pero llegados a cierto pedazo de la carretera, el cual estaba más iluminado, y mirando por casualidad el retrovisor de mi unidad, vi algo impactante. Aquella joven parecía flotar en el asiento, pues no alcanzaba a ver sus piernas y el movimiento de su cuerpo no era acorde al movimiento del taxi. Aterrado ante la situación, detuve el coche de golpe, miré hacia atrás, pero la chica había desaparecido, como si simplemente nunca hubiera estado allí. En ese momento, me di cuenta de que había recogido a la chica de la curva, una famosa leyenda de la zona, la cual narra que una joven hermosa espera en las curvas de las carreteras a ser recogida, y estando a bordo, ser la causante de algún accidente para de esta manera recolectar las almas de sus víctimas. Ante lo vivido, tardé varios minutos en reaccionar, hasta que de pronto, atrás de mí escuché un fuerte impacto. El auto de una joven pareja acababa de tener un accidente. Rápidamente me acerqué al auto para intentar auxiliar a los jóvenes, y fue gracias a esta decisión que vi algo que me erizó la piel. En el asiento trasero, vi a la joven que hace tan solo unos momentos me estaba haciendo compañía. Ella salió de aquel carro mirándome fijamente y me dijo lo siguiente: Me caíste bien, por eso no te tocó a ti. Nuevamente ella desapareció y yo me salvé de un accidente. Me salvé de ella. Me llamo Juan y soy trailero. Llevo 20 años manejando por las carreteras de México. He visto muchas cosas extrañas, pero nada como lo que vi una noche en la carretera México-Toluca. Era una velada oscura y fría como ninguna otra. Estaba conduciendo solo y no había ningún otro coche a la vista. De repente, vi algo que me dejó inquieto. En medio de la carretera había una mujer sentada. Vestía un vestido blanco, tenía el pelo largo y negro, y su cara estaba muy pálida. Aunque no alcancé a verla muy claramente, pues en cuanto vio que alguien se acercaba, ella posó su rostro sobre sus rodillas. Me detuve y bajé del camión. Me acerqué a la mujer y le pregunté qué estaba haciendo ahí. La mujer no dijo nada, pero sí sollozaba. Era claro que algo muy terrible le había sucedido. Yo intenté levantar a la chica, ayudarla de alguna manera, pero ella se resistía. Se aferró al suelo con todas sus fuerzas, como si le costara mucho levantarse. En mi necedad, no podía permitir que ella se quedara ahí, con su llanto y completamente sola. Usé aún más fuerza, pero la mujer no se movió, por lo que finalmente, y ante la desesperación de no poder moverla, perdí la paciencia y de golpe la levanté con un movimiento algo brusco. La mujer gritó de dolor y se agitó en mis brazos. Entonces, observé sus ojos. Estos se tornaron completamente negros y su piel se puso pálida y helada. Un llanto de ultratumba surgió de esa persona y ante tal sonido, un terror indescriptible invadió todo mi ser. Las piernas me temblaban demasiado, por lo que con la escasa valentía que aún me quedaba, tomé fuerzas para correr y volver a subir a mi camión para conducir y alejarme lo más pronto posible de aquella zona. Nunca olvidé lo que vi esa noche. Sabía que había visto algo sobrenatural y sabía que nunca más volvería a conducir por esa carretera. Al día siguiente, le conté lo sucedido a mi esposa. Ella me dijo que solo era un fantasma y que no había nada que temer, pero yo no estaba seguro de creer en sus palabras, pues lo que había visto era real. Sabía que el fantasma todavía estaba ahí afuera, esperando a un buen samaritano que, como yo, osara acercársele para arrebatarle la tranquilidad y devorar su miedo. No sé quién sea esa entidad, ni por qué permanece ahí, pero sé que su espíritu todavía vaga por la carretera México-Toluca. Así que si ustedes están próximos por transitar en esa zona, les aconsejo no hacerlo de noche, y si de plano no les queda otra opción, les pido no se detengan. No sean buenos samaritanos y ahórrense el horror de su vida. Gracias por su atención. Imagínate conduciendo por la carretera a altas horas de la noche y en cierto punto del viaje ayudar a una persona dándole un aventón, pero al final es a causa de esta decisión que terminas experimentando el suceso paranormal más grande en tu vida. Bueno, eso fue lo que a mí me pasó y esta es mi historia. Hola, soy José y llevo años ejerciendo como trailero. Anteriormente
Este trabajo dejaba muy buenas ganancias, pero en la actualidad, con el incremento de traileros, la demanda ha decaído, por lo que para ganar relativamente bien es obligatorio vivir casi en su totalidad en la carretera. Esto desgastó progresivamente mis relaciones familiares y alcanzó su punto crítico con la trágica muerte de mi hija en un accidente automovilístico. Su pérdida no solo me sumió en un profundo dolor, sino que también condujo al deterioro de mi matrimonio y finalmente a la partida de mi esposa. El cúmulo de estas pérdidas devastadoras eventualmente me llevaron a tomar una drástica decisión: abandonar mi trabajo como trailero y buscar una nueva dirección en mi vida. Fue durante este proceso de cambio y reflexión que tuve un encuentro que desafió toda lógica y explicación. Hace unas semanas me encontraba transitando por carretera. Eran pasadas de la 1 de la madrugada y fue entonces que a mitad de la nada vi a un hombre caminando a las orillas, alzando su mano en señal de raid. Al mirarlo, quise detenerme para ayudarlo, pero la situación era muy extraña. Tal vez quiera asaltarme. Pensé, por lo que seguí de largo y luego de un rato llegué a un área de descanso. Bajé un momento de mi camión y me terminé un cigarrillo. Había 2 traileros más en el lugar y yo decidí acercarme para ver si se encontraban, pero no había nadie. Posiblemente dormían en el camarote de sus unidades. De regreso a mi unidad, pude notar que alguien rondaba mi tráiler. Me acerqué poco a poco hasta que sorprendí a un hombre joven bien parecido que al parecer buscaba algo. ¿Se te perdió algo, amigo? No, te estaba buscando a ti. Se trataba del mismo hombre que hace un momento había visto caminar a las orillas de la carretera. ¿Cómo me alcanzaste? Corriendo. Respondió el hombre con una sonrisa en su rostro. Oye, pero no luces ni un poco sudado. El hombre se limitó a sonreír. Posteriormente sacó una cigarrera de su chamarra y me ofreció un cigarro, a lo cual no pude negarme. Pensé que si tenía alguna mala intención ya habría hecho algo contra mí. Por mi parte, siempre llevaba un objeto de protección personal que me hacía sentir tranquilo y seguro. Ese hombre no se veía peligroso. Luego de conversar un rato, no podía evitar ponerle atención. Tenía una habilidad para hablar que no había visto antes. Siempre me consideré una persona seca y de pocas palabras, y también de pocos amigos, pero este hombre había logrado hacerme hablar, así que ya en confianza me ofrecí por cuenta propia a llevarlo, y me agradeció. Gracias. El pueblo al que voy ya se encuentra algo cerca, pero si me llevas, me ahorrarías ese trayecto, Me dijo. Subimos al tráiler y comencé a conducir, pero conforme avanzaba me fui percatando que ese hombre despedía un olor muy extraño, un olor fuerte que no había olido antes. Entonces, y con varios kilómetros ya recorridos, sus preguntas comenzaron a tornarse algo extrañas. En un principio supuse que no nos conocíamos, por lo que no era imprudencia de su parte, sino que solo ignoraba mi pasado y mi vida. ¿Cómo está tu hija? Preguntó. Bien. Todo bien con ella. Respondí firme y tajante. Por varios minutos no dijo absolutamente nada, solo miraba por la ventana y en ciertas ocasiones se burlaba de algo. Hacía esa risa discreta, como si no quisiera que yo me enterase de aquello que le causaba gracia. ¿Tu esposa? ¿Ella está bien? Sí. Bien. Donde quiera que esté. Respondí luego de una sonrisa burlona. Aquel hombre hizo lo propio y siguió mirando hacia afuera, pero luego de un rato de silencio me hizo otra pregunta que me desconcertó. ¿La extrañas? Preguntó. ¿Extrañar a quién? Tu hija. ¿Extrañas a tu hija? Al escucharlo, me puse muy nervioso. Por algún motivo sentía intimidación, tal vez miedo ante la presencia de ese tipo, que a simple vista parecía un hombre amable, pero de pronto su mirada se tornaba extraña. Ni siquiera podía mirarle a los ojos por más de 2 segundos. Antes de poder responder esa última pregunta, él hizo otra cuestión. ¿Sigue soñando con su muerte? En ese momento supe que algo andaba mal. Llevaba días soñando con ese accidente. Soñaba a mi hija muerta, que no podía ayudarla, pero eso, él no podía saberlo. Antes de responderle, comenzó a carcajearse de una forma aberrante. ¿Te estás burlando? Pregunté furioso ante la situación. Aquel hombre solo seguía burlándose.
Fue entonces que retorné mi vista a la carretera y juraría que vi la silueta de una mujer ahí enfrente, en medio del camino. Frené de golpe, casi perdiendo el control de la unidad, pero no me importaba. Bajé rápidamente, pero no había nadie. Incluso me asomé por debajo del tráiler, pero nada. Todo solo había sido producto de mi imaginación. Abordé una vez más a la unidad y ese hombre seguía ahí sentado mirando al frente. ¿La viste? Le pregunté, pero no respondió. Encendí el vehículo y de nuevo arranqué. Avanzamos algunos metros cuando de nuevo comenzó a burlarse, pero esta vez no era exagerado como en la ocasión anterior. Esta vez solo gemía como si se aguantase la risa. Quise voltear a verlo, pero con el rabillo del ojo pude ver la forma de su rostro. Parecía que se había deformado. Su cabeza era más grande que antes, parecía tener cabello rizado, y ese sonido de intento de risa ya no era el mismo. Había cambiado a un tono más grave. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? Pregunté sin atreverme a voltear. Comenzó a hablar en un idioma que yo no entendía. Parecía que solo balbuceaba, como si rezara en voz baja. ¿Quieres ver a tu hija? Preguntó. Mientras continuaba con aquella risa, podía sentir su saliva cayendo en mi cara, si es que eso era lo que emanaba de su boca cuando se burlaba. Luego de esto, lo vi agachándose un poco para recoger una botella vacía que se encontraba en sus pies. Levemente miré hacia abajo y entonces noté lo aterradores que eran sus pies. Pasó de tener calzado a estar descalzo, con un tamaño anormalmente y con uñas lo suficientemente largas como para ser consideradas como garras. De una, y sin dudarlo, colocó entre sus colmillos la botella, la despedazó y devoró frente a mis ojos. ¿Quieres ver a tu hija? Yo puedo llevarte hasta ella. Ante esta pregunta no respondí, solo la ignoré y clavé mi mirada al camino. Escuchaba la furia en su respiración y él continuaba repitiendo la misma pregunta una y otra vez. ¿Quieres ver a tu hija? ¿Quieres ver a tu hija? ¿Quieres ver a tu hija? Puedo llevarte hasta ella. Finalmente, y luego de demasiado tiempo, abrió la puerta del camión y pude escuchar cómo bajó de él y cerró la puerta. Solo entonces miré hacia el asiento del copiloto y ahí vi lo más escalofriante. Aquel monstruo me observaba desde la ventana. Abro paréntesis en este punto. Les recuerdo que yo soy trailero y el espacio entre el suelo y la ventana de la puerta es de varios metros. Así que sí, esa cosa era enorme. Me veía con aquellos ojos rencorosos mientras masticaba el vidrio de mi botella. Yo solo le sostuve la mirada en silencio y aquel ser se fue caminando en la oscuridad. Ese fue mi último viaje. Ya estoy en busca de otro trabajo. Solo espero olvidar esto lo más pronto posible y también quisiera saber si por casualidad alguno de ustedes cuenta con una experiencia similar a la mía. Esta es una historia de una madre con su hija, Laura y Violeta respectivamente. Laura trabajaba por toda la República, por lo que tenía que viajar constantemente. Uno de estos tantos viajes fue en el camino a Salamanca, Guanajuato, entre los municipios de Atarjea y Santa Catarina. En la madrugada, Violeta, la hija, estaba manejando a una velocidad aproximada de 90 km por hora, cuando de repente en el camino alcanzó a vislumbrar a una silueta presuntamente de un hombre. Sin embargo, no alcanzó a frenar a tiempo y atropelló a la silueta, la cual se desvaneció como humo durante el impacto. Violeta, aún en shock por el acontecimiento, miró su espejo retrovisor, siendo ese el momento en el que observó al mismo hombre del camino, pero esta vez sentado en el asiento trasero del auto. Mamá, el hombre está sentado atrás de nosotras. Al escuchar estas palabras, Laura volteó de golpe, pero no había nadie, por lo que le dijo a su hija que se calmara, que todo era parte de su imaginación, pues con ellas no había nadie. Sin embargo, Violeta no lograba calmarse. Su respiración cada vez era más agitada. Ella estaba aterrada, y más porque de la nada comenzó a sentir que alguien estaba apretando su cuello. Ella gritaba del horror, pues claramente observaba cómo ese hombre cerraba sus manos en busca de asfixiarla. En ese instante,
Laura por fin observó que el fenómeno era real, pues en el cuello de su hija comenzaban a dibujarse las manos de ese espectro. Ella no podía verlo, pero llena de fe y deseando con todo su corazón ayudar a su niña, la madre volteó, maldiciendo a aquella entidad, e imploró a Dios su bendición para liberar del agarre a Violeta. Poco a poco, las marcas de las manos se fueron difuminando hasta finalmente desaparecer. Aquella experiencia fue tan sorprendente para ambas que volvieron al sitio de los hechos, pero en el día para confirmar lo que había sucedido. En esa visita, encontraron una cruz a orilla de la carretera, en el punto exacto donde ellas tuvieron el infortunio, y no tuvieron duda que era esa persona fallecida quien trató de lastimarlas aquella aterradora noche. En la carretera que baja Lapa rumbo a Perote, a la altura del antiguo rastro de la ciudad, cuando es de noche y hay neblina o llueve, a los choferes de los caminos o cualquier persona que vaya manejando sola en su coche, se le aparece al borde de la carretera una muchacha muy guapa y arreglada pidiendo aventón. Si no se lo dan, vuelve a aparecer más adelante haciendo señas con las manos y con el cuerpo para que la recojan y la lleven a donde ella desea ir. Sin embargo, si una vez más es ignorada, automáticamente a esa persona se le aparece una calavera dentro de su vehículo, en la parte trasera de su auto o camión, la cual únicamente podrá ser vista por el chofer a través del espejo retrovisor. Sin embargo, quiero confesarles que aquello es solo un pequeño castigo por parte de esta entidad, ya que si por el contrario, el chofer decide detenerse y subir a bordo a aquella joven, el precio a pagar será muy grande. Se dice que aquellos desafortunados que le abrieron la puerta de sus autos o camiones a la tapacaminos serán víctimas de un terrible accidente, el cual los deja con daños severos en sus cuerpos o, en el peor de los casos, con su fallecimiento. Esta es la leyenda, la historia que se cuenta por estos rumbos. La verdad, no soy nadie para darle veracidad y tampoco tengo deseos de hacerlo. Pero si alguno de ustedes alguna vez vivió o experimentó a este ser, quisiera saberlo. Y si por el contrario, estás dispuesto a comprobarlo por tu cuenta, te pido lo hagas bajo tu propio riesgo y siendo consciente del peligro que podrías llegar a correr por culpa de la tapacaminos. Siempre me he mostrado escéptico con las historias de apariciones de fantasmas en las carreteras y en general con las cosas paranormales, pues trabajar en el ámbito militar te vuelve muy frívolo. Uno deja de pensar en esas cosas. Te metes en la cabeza la idea de que los peligrosos son los vivos y no los muertos. Un fantasma que ande vagando por ahí no te puede disparar o hacerte algún tipo de daño. Eso es lo que yo siempre decía a mis compañeros cuando se ponían a hablar de este tipo de cuestiones. Pero una noche, mientras nos trasladábamos de ciudad, a mitad de la nada, en la carretera, pasó algo que no me he podido quitar de la cabeza en todos estos años. En esencia, era una noche como cualquier otra, una carretera simple y mucha oscuridad, pero había algo en ella que me mantenía inquieto mientras sostenía mi arma. Quizá fue el hecho de que no había visto prácticamente a ningún otro vehículo en un buen rato. Además, tenía la constante sensación de que la noche era más oscura de lo habitual. Me sentía nervioso, inquieto, y honestamente creo que todos mis compañeros tenían ese sentimiento, solo que trataban de disimular. Yo no. A mí se me notaba la incomodidad. Lo sé porque uno de mis compañeros me preguntó si todo estaba en orden. Recuerdo que íbamos por la carretera que conecta México con Cuernavaca y cuando estábamos a la altura del monumento de Morelos, alcancé a ver a una mujer vestida de rojo a la orilla del camino. Todos los vehículos de nuestra unidad redujeron la velocidad cuando pasaron junto a ella. Le preguntaron si necesitaba que la llevaran. Eran cerca de las 2 de la mañana y andar ahí sola era en verdad peligroso. Esa mujer tenía la piel más blanca que jamás había visto en mi vida. Parecía como si le hubiera dado hipotermia o algo por el estilo. Cuando nos tocó a nosotros frenar y pedirle que subiera a nuestra unidad, ella se negó a subirse, pero al menos detuvo su andar. No volteó a vernos. De hecho, hasta ese punto no había visto su rostro ni una sola vez, cuando de repente la mujer comenzó a murmurar algunas cosas. Lo hacía con voz muy baja y no alcanzaba a escuchar nada. Se le insistió una vez más que se subiera a alguno de los vehículos, pero se negó, así que proseguimos con nuestro camino y la dejamos atrás.
caminando sola por la carretera a mitad de la madrugada. Antes de perderla de vista, volteé a verla una última vez. Aquella mujer nos estaba observando muy molesta. En fin, nosotros continuamos avanzando, como por unos 3 kilómetros más o menos, cuando vimos de nuevo a la misma mujer, haciendo exactamente lo mismo, es decir, caminaba por la orilla de la carretera. Los conductores detuvieron los vehículos. Aquello no era posible, debía tratarse de una confusión. Le echaron la linterna, y sí, era la mujer que habíamos dejado atrás hace un momento. Los vehículos de la unidad comenzaron a pasar rápido al lado de ella, pero esta vez no me animé a ver a la mujer. La verdad, en ese momento sí sentí miedo. La sensación que tenía en esa carretera era de una soledad exageradamente grande, con una negrura demasiado oscura y una sensación de desconfianza total. Avanzamos algunos kilómetros más, hasta que de la nada todos los vehículos comenzaron a fallar y el motor empezó a hacer ruido, como cuando metes un auto al agua. Luego de orillarnos, todos bajamos y aseguramos el perímetro en unos 30 segundos. Era la primera vez, al menos para mí, que fallaban los vehículos. Lo raro es que fueron los 3 y de lo mismo. A alguien se le ocurrió decir que eso era demasiada casualidad, que a lo mejor alguien nos había puesto una trampa y que iban a llegar a emboscarnos. Considerar esa posibilidad nos puso muy nerviosos. Se ordenó la revisión y reparación de los vehículos, y lo bueno fue que algunos de los que iban sabían de mecánica. Durante ese periodo de reparación, el Tosto, que era uno de los que reparaba las unidades, dijo unas palabras un tanto inquietantes. No es bueno estar aquí. No es bueno quedarnos varados en esta carretera. El capitán le dijo lo siguiente. Entonces apresura el paso y deja de poner más tenso el ambiente. Yo por mi parte saqué mi cajetilla y me puse a fumar. Había comenzado a enfriar el clima y cuando me estaba terminando el segundo cigarro, me quedé observando hacia el otro lado de la carretera, pues creí haber visto que algo se estaba moviendo, algo pequeño de menos de 1,5 metros de estatura. De inmediato, tomé la linterna y eché la luz hacia el lugar, dándome cuenta de que habían 2 cruces pequeñas. Nuevamente, el Tosto me dijo un dato perturbador. Esas son las cruces de los niños. Partieron de este plano en un terrible accidente. Los viste, ¿verdad? No tuvimos tiempo para seguir platicando del asunto, ya que a la distancia las luces de un automóvil comenzaron a deslumbrarse, por lo que rápidamente nos paramos para aparentar que nosotros nos encontrábamos en el lugar para realizar un retén, y así no demostrar que la realidad era que los vehículos no funcionaban. Les ordenamos detenerse y lo hicieron. Era un señor con su esposa y una hija. El señor, que era el que venía manejando, aceptó amablemente la revisión, mostró sus documentos y todo estaba en orden. Al civil solo se le dijo que podía irse, encendió el motor de su auto y antes de partir nos dijo que debíamos tener cuidado, que él pasaba por ahí a diario y que por alguna razón esa noche era más oscura de lo normal, que no se veía la luna y eso que no estaba nublado. Nos recomendó tener precaución y, de ser posible, abandonar el lugar antes de las 3 de la mañana. Finalmente, los vehículos volvieron a funcionar, todos volvimos a subir y empezamos a avanzar. Cruzamos la curva que estaba a 400 metros y luego de avanzar un par de kilómetros más, los vehículos como que quisieron volver a fallar, pero lo bueno fue que no se apagaron. Simplemente los faros empezaron a parpadear. Hubo que ir más despacio para evitar un accidente, pues de la nada había empezado a llover y una espesa neblina se había apoderado del lugar. De pronto, los vehículos frenaron. Algo se les había atravesado. Me asomé y entonces me di cuenta que una vez más estaba parada la mujer pálida a la mitad de la carretera. Estaba mirando en nuestra dirección y ya no parecía una mujer normal, pues su postura era extraña. Caminaba hacia nosotros de una forma muy escabrosa, como si sus piernas no quisieran moverse. Sus pasos arrastraban por el camino. Y eso me erizó la piel. Mientras esa mujer más se acercaba, una espeluznante sensación se apoderó de mí, y puedo afirmar que mis compañeros también tenían miedo. Podía notarlo en sus expresiones. Sin embargo, el conductor del vehículo que iba hasta adelante sacó la mano e hizo la señal de que avanzáramos sin detenernos. En ese vehículo iba el capitán. Supongo que él también estaba asustado. Los vehículos arrancaron a todo lo que da y pasaron por encima de la mujer, pero no se escuchó ningún golpe, solo un grito estruendoso y aterrador.
Mientras nos alejábamos, pudimos seguir viendo a la mujer parada a mitad de la carretera y llenando ese lugar de aquel lamento tan aterrador. Ya no nos quedó ninguna duda de que se trataba de un fantasma. Varias semanas después, y platicando con traileros de la zona, me enteré que ellos habían vivido circunstancias parecidas al viajar durante la noche por esa carretera. Esta fue mi experiencia, y aunque fue horrorosa, sé que el impacto se vio reducido pues éramos bastantes. Sin embargo, no quiero ni imaginar cómo sería vivir eso completamente solo. Como consejo, si es de noche eviten manejar solos, pues nunca sabrán qué horrores podrán visualizar en medio de la carretera. Bueno, familia, hasta aquí los relatos aterradores de este episodio. Espero que como yo, te encuentres un tanto sugestionado y repensando en si vale la pena ganar unas horas de día a cambio de viajar en la madrugada. Y si por el contrario, tú ya te encuentras en la carretera, te deseo buena suerte, pues la necesitarás para no encontrarte con alguna entidad. Nos vemos. Y recuerden que todos ustedes formaron parte de mi pesadilla.